Fusternov, quien es nuestro siguiente ponente magistral. El profesor Fusternov nació en South Dakota del Sur. Él empezó ingeniería metalúrgica en la Escuela de Minería y Tecnología de Dakota del Sur. Se graduó en 1949. Y después se fue a la Escuela de Montana, a la Escuela de Minería de Montana para recibir su maestría en ingeniería mineral y resinas. Él se graduó de ahí de 1950. Después de esto, él fue al Instituto de Tecnología de Massachusetts y allí recibió su doctorado en ingeniería minerales en 1953 y trabajó con uno de los gigantes, profesor Anton Boudin. De hecho, fue su supervisor de doctorado en MIT. Y después de impartir clases en MIT y después de trabajar para Union Carbide en Case Aluminum, se unió al profesorado de la Universidad de California en Berkeley en 1959. Y a través de su inspiración, los estudiantes han logrado los premios y distinciones en sus carreras y en la industria a niveles gubernamentales a nivel mundial. Y ha supervisado investigación de tesis de 56 estudiantes de maestría y 60 estudiantes de doctorado. Yo soy uno de ellos. El doctor Fusternov ha participado activamente en la investigación durante toda su carrera. Sus contribuciones de investigación es en procesamiento, tecnologías, química aplicada en superficie, incluye trabajo exhaustivo en comminución, pelletizado, mezcla de sólidos, fenómeno interfaces, el procesamiento de un rango amplio de materiales, carbón y varios otros minerales. En el 66 se unió a la Academia de Ingenieros. Tiene más de 144 publicaciones que han resultado de su trabajo, principalmente con sus estudiados de posgrado. Él ha recibido muchos premios, incluyendo el doctorado honorario en Bélgica, y Suecia, en Australia, India y Rusia. Fue el primer receptor del Congreso recibe el premio de vida en 2011 en la Universidad de California. Publicó su historia oral e ingeniería en investigación y educación, industria y cooperación internacional. En 2014, el Consejo y la Asociación de Exploración Metalúrgica le honró con el IMPC, el premio especial IMPC, por contribuciones sobresalientes al procesamiento, investigación y servicio profesional. Muchas gracias por estar aquí. Sir Fusternov, bienvenido a San Luis Potosí, México. Es un honor tenerlo aquí. Esa fue la primera parte de la ponencia. Es un placer estar aquí. Este es mi segundo viaje a San Luis y voy a hablarles sobre la investigación en conminución o trituración. Realmente, si fuera vendedor, yo les hablaría de los beneficios de esta investigación. Todos sabemos que como la conminución, ¿cuánto requerimiento de energía requiere la conminución? 72 o 73% de uso de energía en la planta de explotación de cobre se invierte en la energía de conminución. Entonces, lo que quiero hablarles es sobre lo que podemos hacer, cómo podemos controlar la eficiencia de la energía en conminución, cómo la podemos evaluar, lo que podemos hacer para posiblemente mejorar. Y también quiero mostrarles cómo la investigación en sí ha mejorado todo esto.
Hace bastantes años hice este diagrama. Se basa en un estudio que se llevó a cabo en el manejo de energía para producir diferentes metales. Yo utilicé el ejemplo de cobre. Si ustedes observan aquí, el consumo para refinado y fundición es independiente de la ley. Pero si reducimos esta ley, al ver la cantidad total de energía que está involucrado, podemos observar que la conminución controla el total consumo de energía para producir una tonelada de cobre. Esta gráfica les muestra que conforme baja la ley por debajo de 0.3, la conminución va a parar, a menos que tengas subproductos y demás. Esto nos indica la importancia de la conminución. Bueno, si tratáramos de entender la conminución, vamos a ver aquí una clasificación en dos formas. Una es el descomponer o romper en partículas, puede ser por impactación o por una compresión lenta. Y aquí pueden ver con esta diapositiva hemos comprimido estas esferas un poquitito o se puede hacer también por medio de una compresión con cizalla. Pero ahora, lo que estamos haciendo con masas de partícula, tenemos una conminución en un lecho o en una cama empacada. Y esto es de lo que hablaré. La trituradora de cono es la más importante. O tenemos también rodillos de alta presión. Puedo llamar la conminución de un lecho suelto. Las partículas no están confinadas en este caso. Y también hay otra que es conminución en torrente con un jet mill que no se utiliza en procesamiento de minerales. Más bien, también los molinos de martillo. La forma en que se hace esta ruptura afecta la distribución. La expresión general para presentar esta distribución de tamaños la llamamos con la ecuación Gaudan-Schumann. Aquí nos muestra por qué el porcentaje más fino del tamaño X por encima del máximo teórico XM a un exponente sería el módulo de distribución. En el caso de ruptura de una sola partícula, este módulo de distribución siempre será 1.0. Nunca he visto una excepción. Pero si tenemos operaciones de un molino en donde puede haber cizallas junto con la compresión, podemos obtener la cizalla produce partículas finas, las quita y tenemos una distribución entonces con una pendiente que es menos de 1. Esto lo podemos observar aquí a la derecha. Muy comúnmente podría ser 0.6, 0.7, ese tipo de cosas. Bueno. Para estudiar esto muy tempranamente, las personas empezaron a estudiar qué tipo de grado controla la conminución o qué tipo de ley más bien. Lo hicieron por diferentes motivos. Si trituras y haces ruptura de una partícula, rompes los enlaces químicos que forman una nueva superficie. Los estudios fueron enfocados para determinar cuánta energía se invertía para producir una nueva superficie. Entonces, alguien que se llama Grayson Walsh determinó que la superficie, Grayson Walsh determinó que para cuarzo manejado con aire, que fue de 500 milijoules por metro cuadrado, la cantidad entonces de superficie producida fue de 2 metros por joule. Las primeras personas en hacer ruptura de una sola partícula trabajaron con un lecho de partícula. Convertimos sus números, fueron Grayson Simberly. Y aquí podemos observar, pensaba que este era apuntador, perdón. Y si vemos aquí todas estas diferentes
experimentos que se hicieron. Es muy tedioso sacar la superficie de estas partículas, pero la cantidad de energía es directamente proporcional a la nueva superficie, pero hay una eficiencia muy baja. Esto lo tabulé en la siguiente diapositiva. Lo que quería decirles con esto es que, por ejemplo, si tomamos la energía desde la superficie de cuarzo en aire, como lo hicieron Brace y Walsh, lo llamamos 100. Y aquí vemos que las eficiencias tienen un rango de 0.15 en molienda con bola, diferentes puntos de ruptura, 0.7, 1.2. En otras palabras, son muy bajos, ridículamente bajos, insignificantes. Vean este número que les puse ahí. Es posible el medir la energía en la superficie al romper un cristal separándolo. Entonces, ¿qué le hace esto con esta baja eficiencia? ¿A qué se debe esta baja eficiencia? Requiere cierta energía para empezar y tener la primer grieta, y esa energía se pierde. Entonces, Scherner propuso algo significativo. Yo diría que sería una línea base significativa. No utilicen la eficiencia termodinámica, pero sino más bien compárenlo con el método más eficiente, que es con ruptura de una sola partícula. Y esto es lo que vamos a hacer. Permítame hacerles el comentario. Hay algunos experimentos muy elegantes de Gilman. Hizo un precortado de la muestra y la carga, como les mostré en este pequeño diagrama, y jaló o extendió esta grieta, esta fisura, y al corregir con mecánica aplicada lo que es una energía de tensión en dos cantilevers, determinó la superficie de diferentes sólidos de estos dos voladizos. Pero Brace y sus estudiantes tomaron sus mediciones en aire. Había vapor de agua, y este vapor de agua reacciona muy rápidamente con los enlaces rotos ya del sílice. Y los apoyos o los auxilios de molienda generan unas tasas de absorción mucho más lentas, que la tasa de propagación de fisura no es significativa, excepto para obtener investigación. Mucho esfuerzo se hizo por Dell Químico y en agregar reactivos poliméricos, poliacrilatos a sus apoyos de molienda. En uno de nuestros estudios se muestra que estos apoyos para la molienda no tienen efecto en la energía para la conminución. Sí afecta la capacidad de la molienda, pero no tienen sí el efecto de cuánto energía se requiere para producir un material. Entonces, cuando las máquinas son menos efectivas, voy a comparar aquí una sola partícula, conminución de una sola partícula, la conminución de partículas en un lecho, y después también compararé lo que se llamaría una situación en donde se tiene las partículas sueltas. Sería un molino de bolas. Aquí tenemos los rodillos que alimentan lentamente, como si fueran dedos, alimentando el material para que no tengan una interferencia entre las partículas. Esto te daría el comportamiento de ruptura de una partícula. En un lecho de partículas se puede manejar como un pistón, se puede comprimir como lo harías en un rodillo de alta presión, y en un rodillo de bolas. Teníamos todo esto medido con muchísima precisión y dispositivos. En la tendencia de energía, vamos a ver esto lentamente, en lo que se refiere a transporte de energía, o más bien corrección, transferencia de energía. Cuando cargas una sola partícula aquí, si tienes el lecho y lo cargas, entonces esto quedará entre medio. Si tienes un molino de bola, esto será muy indirecto. La interacción de las partículas, la mayor interacción de las partículas estaría en los lechos o camas de partículas. No hay interacción, por supuesto, en la interacción en las partículas sencillas.
y no es incierto con un molino de bola. Esto es solamente cuestión de que o le atinas o no le atinas. No voy a hablar del desgaste del metal en esta presentación. Lo que quiero hacer es que les quiero mostrar una serie de experimentos muy sencillos para determinar la eficiencia. Lo vamos a expresar en lo que es la moldurabilidad, toneladas por unidad de energía, toneladas por hora kilowatt. Entonces, sencillamente sí sabemos la energía específica para ruptura, que es E sobre M. La moldurabilidad iba sobre esto. Charles derivó una ecuación hace años para ruptura de una sola partícula y la energía E sobre M es la energía sobre la masa. Utiliza una constante en el módulo de distribución menos el poder de alfa. Para una sola partícula, entonces, esto siempre será -1. Entonces, CE sobre M igual a C por X sobre M a la potencia -1. Y por cierto, para aquellos de ustedes que han trabajado en conminución práctica, aquí yo tengo alfa. Fred Bond, en su teoría Bond, toma esto como 0.5. Entonces, un caso especial existe si el módulo de distribución en un producto de molino de bola será igual al de la partícula sencilla. Y hay un caso que realmente funcionó muy bien. Borgström hizo trabajo bellísimo en Alström hace como 40 o 50 años. Él separó esferas sencillas de vidrio y encapsuló esas cuencas o partículas en gelatina para que no volaran. Y utilizó pendiente. Y si vemos aquí en términos de XM, es 3. Y aquí tenemos la energía como función de XM para su ruptura. Entonces, nosotros decidimos probar esto comparado con molino de bola en el mismo tipo de vidrio de caliza y trituramos 8 por 10 de este tipo de producto en nuestro molino de bolas y este sería el número 1 en esa curva. Entonces aquí pueden ver que resulta que el módulo de distribución en este vidrio era 0.97. Eso es esencialmente 1, es paralelo. La proporción entre esto les da la eficiencia del molino de bola, que es 24%. El molino de bola entonces es como 24% de eficiente, no punto sobre 1% o 0.02 de eficiente. Aquí él desglosó esto o hizo lo mismo en un anillo de acero. Vieron con cámara de alta velocidad. 45% de la energía era para volar la partícula. Y eso, por supuesto, podría ser una manera interesante de tratar de diseñar una nueva máquina. Entonces, el área de superficie, la energía es proporcional al área de la superficie, pero la eficiencia no está en relación a la termodinámica, está más bien proporcional. Y él hizo este experimento en vidrios sódicos cálcicos. Y aquí tenemos la eficiencia basada en el área de la superficie, en la parte media de la diapositiva, es 100 por la energía específica. Hay un micrófono abierto para el molino. Y lo dividió por la energía específica del molino de mola o el tipo de molino con el que están trabajando, y al utilizar los resultados de Scharner en ruptura de una partícula, esto en este caso ya es para cuarzo, y la molienda con bolas, la eficiencia de la energía es 15%. Bueno,
Y este producto de conminución son similares por el patrón de ruptura de las fisuras o las grietas. Conforme lo vas rompiendo más y más finos, las fisuras siguen el mismo patrón geométrico. Entonces aquí podemos definir esto, hacer una distribución del tamaño al tomar los datos de distribución de datos dividido en el tamaño medio. Esto nos da la distribución de lo que es similar. Y esto, lo que sucede, mientras vas moliendo más fino, conforme la distribución del tamaño cambia, todo va avanzando en lo que se refiere al tamaño medio. Aquí lo llamé X50 y lo que es muy útil es la superficie específica del producto es inversamente proporcional al tamaño medio en una situación similar. Entonces, aquí hay datos. Es la ruptura en el molino de rodillo de una sola partícula. Es un pequeño rodillo que está medido para saber la potencia en diferentes energías de trituración. Aquí vemos la pendiente de esta gráfica es 1 en esta gráfica de Schulman. Y si dividimos todos estos números, entonces, por el tamaño medio, que es X50, a la derecha está graficado la distribución similar. Por la parte de abajo está el dolamita en malla 5×8. Vemos que la pendiente, más bien el módulo de distribución es 0.77. Dividimos cada uno de estos por el tamaño medio en cada una de las gráficas y nuevamente aquí obtenemos la distribución de tamaño de los que son similares para el producto producido en molino de bola. No tengo aquí, pero el rodillo de alta presión te da una casi perfecta. Está abierto otro micrófono que está interfiriendo con la interpretación. Podemos expresar también las eficiencias de conminución, que probablemente es la mejor manera o más sencilla en términos del tamaño medio. Entonces, la eficiencia de energía sería dada. Entonces, sigue abierto el micrófono. Entonces, por energía específica en una sola partícula por encima de esta energía específica del molino de bolas para producir el mismo X50, esto es el mismo tamaño medio. Y números típicos que se obtienen de esta manera nos dan una eficiencia de alrededor del 20%. Y por cierto, si tratas de determinar la eficiencia al recabar, al colectar el producto de muchos molinos, realmente lo que tienes ahí es polvo. El área de superficie está en las partículas más finas. En este tamaño medio, esta sería la manera más precisa. También hemos desarrollado una ley de proporción de reducción. Si encontramos una proporción de reducción por dimensiones, que sería para una ruptura de una sola partícula, sería XF sobre el tamaño medio del producto. Y entonces aquí sería la dimensión. Ya hemos visto una y otra vez nuevamente que se comporta de acuerdo a esta ecuación. Tenemos una línea recta, J es una pendiente de la línea por una energía específica y más el 1. Esto porque el 1 es cuando no hay molienda y se puede derivar entonces. Y una medida conveniente sería J para la molturabilidad. Entonces, si tienes estos experimentos con una sola partícula y lo determinas así, lo puedes obtener. Entonces, aquí tengo con la ruptura de una sola partícula de una variedad de minerales, barito, dolomita, cuarzo, hematita. Unas líneas rectas, bellísimas, todas llegan a 1. Y entonces esto nos va a dar la molturabilidad de los minerales. Veamos el cuarzo. Tiene una
molturabilidad más baja. Es una partícula más pequeña, le golpetea y taconita también es mucho más gruesa, más dura que la hematita y que el cuarzo. Si se toma en un pistón y se coloca las partículas, un lote de partículas en un pistón y se comprime, entonces ahora lo que se obtiene es un comportamiento de ruptura y aquí lo graficamos, lo comparamos con una sola partícula, tomando los mismos materiales podemos ver que la partícula sencilla, la ruptura de esa partícula es 2.2 en esta pendiente en comparación a la J de molturabilidad. Entonces en este punto nos muestra la eficiencia. Schörner en Alemania hizo mucho trabajo en el comportamiento de una sola partícula y trabajó también con estos pistones y eso se dio cuenta que nos llevaría a tener una conminución más eficiente. Obtuvo la idea de cómo se podía hacer esto. Decidió hacer rodillos con rotación a la inversa y esto acabó siendo lo que ahora se ha llamado los rodillos de alta eficiencia, de alta presión, HPG. Y se alimentan a rodillos redondos, aunque aquí no se ven bastante redondos. Tenemos un rodillo de laboratorio de 20 centímetros de diámetro. Schörner construyó parte de ello. Schörner lo ensambló y ahora estos son de 3 metros de diámetro y produce altas toneladas y demás. Esto es nuestro laboratorio, es nuestro HPGR. Este es Klaus Schörner, quien es el inventor de este molino de alta presión. Y él estuvo en la Universidad de Karlsruhe. La universidad le permitió tener la patente. En 1997 la llevó a Polucios y a KHD. Y los dos se pusieron a trabajar en diseñar y construirlo, pero el inicio de todo esto fue que Schörner trabajó con el pistón y la ruptura de partículas de mineral. Esta es una imagen, una fotografía. Yo visité Polucios. Verán aquí que está bajo construcción. Pueden observar aquí el tamaño que debe tener, es masivo para poder operar. Y esto fue uno que se construyó para una cementera, si recuerdo bien. Pero para poner estas presiones es una gran masa de acero. Schörner tuvo las regalías de estos rodillos, no de toda la estructura, pero sí de los rodillos y les fue bastante bien. De cualquier manera, teníamos aquí la medición de una sola partícula con el molino de bolas o el HPGR. Podemos ver las eficiencias de moler en esta manera nuevamente con un dolomita de 6x8 mesh. Aquí vemos la partícula individual a la izquierda, el rodillo de bolo a la derecha y en el medio era uno de HPGR y vemos que la proporción de reducción era de 6. Y se pueden ver las eficiencias aquí. Empezamos a ver que en el rodillo de bol, más bien en el molino de rodillos, va haciendo como una especie de cola aquí o una pendiente. Y aquí en esta gráfica nos muestra que en la producción de material de menos 28 mesh en una sola partícula. Aquí vemos una línea recta y en el rodillo de bola, pero conforme se agrega energía al HPGR hay un cruce y entonces esto realmente limita lo que estos molinos con rodillo pueden hacer. Entonces en el laboratorio para moler esto hicimos mucho trabajo haciendo molienda de minerales y de carbón, pero las dos curvas aquí, uno es para el HPGR. Si aumentas la presión
deja de moler. Esto es porque los finos estarán en torno a las partículas más gruesas y esas partículas finas agregan presión como si fuera una prensa isostática. Entonces deja de moler porque está comprimiendo por todos lados y en este modelo de bola sube, como vemos, y la propuesta fue que primero hay que moler en el HPGR, como les he mostrado aquí en la izquierda, hasta llegar a un cierto punto. Después tomamos este producto y se hace una molienda posterior en el molino de bola, como se muestra en este pequeño diagrama. Entonces aquí tenemos un producto de 6x8 mesh, es dolomita. Primera molienda en el molino de rodillo tenía diferentes presiones 3. Aquí están el input de energía. Se toma este producto y se vuelve a moler en el molino de rodillos. Y lo que sucede con esta compresión, con toda esta cizalla sobre ello, se están teniendo microfisuras en el interior de las partículas. Esto en realidad aumenta la moldurabilidad del material. Una vez, de repente se puede leer en artículos que el molino de rodillo reduce el índice de trabajo, pero lo que sucede es que aquí con el más alto, no les puedo apuntar aquí, pero el que está en la parte alta a la derecha tiene una molienda más rápida que en el molino de bolas porque tiene más fisuras o grietas. Pero vemos aquí que conforme vamos subiendo, todas estas líneas van en paralelo al molino de bolas. Quiere decir que hemos triturado estas fisuras, pero en la parte de abajo vemos las eficiencias relativas. Si lo hiciéramos con un molino de bolas por sí solo, a esto le llamamos unidad. Es 0.78. Sería la cantidad de energía, 78% de energía en el sistema híbrido en comparación al molino de bolo. Entonces se tiene una reducción en eficiencia de energía. Bueno, la primera operación de metal base utilizando esta técnica fue en Cerro Verde, instalado en 2006. Ellos compararon, bueno, este es un trabajo muy bueno que les da buenos comparativos, no esconden los resultados, y compararon aquí un molino SAG estándar, un circuito de molino de bolas, comparándolo con un HPGR y un circuito de molino de bola. Y como pueden observar aquí, el HPGR necesitaba una trituración primaria y trituración secundaria, y después el de bolas, se comparó con el SAG con la trituración secundaria, y este producto pasó después al mismo molino de bolas. La energía total. Bueno, vamos a enfocarnos aquí en la parte de abajo. Para reducción de tamaño, el circuito de SAG y de molino de bolas es 17.8 y la combinación de HPGR y molino de bola es 11.8. Instalaron todo este sistema. Aquí hay muchas nuevas instalaciones que se están haciendo, grandes, en diferentes partes del mundo, pero en resumen, la energía en la superficie no es un índice viable para evaluar la conminución. Y el motivo es, por supuesto, que esa energía se pierde por estas fuerzas. Y es lo que hay que recordar. La conminución de una sola partícula debe ser considerada como la línea basal. Y bueno, ¿cómo se obtienen estos datos de una sola partícula? Si tienes un dispositivo
que a este molino de una sola partícula que teníamos nosotros, Scherner tenía personas ahí rompiendo partículas una a la vez bajo microscopia con partículas de 10 micras para obtener su doctorado. El confinamiento de partícula controla la transferencia de energía a partículas de alimentación. Y entonces aumenta la eficiencia de energía. Sigue aquí partícula individual y se pasa a partícula en lecho y después llega a ruptura de molino de bola. Y aquí en el molino de bola vemos una eficiencia del 29%. Todo el mundo ha hablado sobre los HPGRs. Scherner llamaba esto, no me acuerdo ahora cómo lo llamaba, pero yo le pregunté por qué lo llamas un rodillo de alta presión, y todo nuestro trabajo es ahora con el HPGR. Yo tengo ahí con este otro nombre, no lo tiene con el HPGR, pero voy a tener que cambiar estas diapositivas por esta cuestión de historia. Pero debido a que los productos con esta combinación son similares en lo que se refiere a la distribución de tamaño, la combinación se puede analizar muy sencillamente con un solo parámetro, no lo que sería el tamaño de partícula media o el mediano es mejor tener un número sencillo en vez de tener un modelo de combinación complejo. Pero de esta manera podemos dar la molturabilidad por una sola letra, un solo parámetro J en el análisis. Y en combinación de lecho de partícula se puede hacer continuamente en rodillos de alta presión inventados por Scherner para atender a este retardo en la molienda. Aquí la situación es utilizar un sistema híbrido del que nos referimos. Scherner era un amigo muy cercano a mí, amigo personal, y me dijo que cuando le hicieron por primera vez el producto salió como una especie de pastel. Y dijo, ¿qué estoy haciendo? Estoy tratando de hacer combinación y en vez lo he convertido en algo más grande. Pero cuando los pones en agua, se descomponen, se separan. Él murió hace algunos años, a la edad de 84 años, así sacan los cálculos. Este es uno de estos pasteles y en alguna ocasión visité la mina más grande de diamantes en Australia, que es la de Argyle. Me dieron una muestra de este pastel. Tenían un HPGR y estaban instalando la segunda. Cuando visité y dije, vamos a ver si lo pongo en agua, ¿habrá un diamante? Sería como ganarse la lotería. Bueno, de cualquier manera, muchísimas gracias. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles serían las limitantes del HPGR actualmente? ¿Cuáles serían las desventajas? Este es un poquitito difícil para contestarla. No está parado tan cerca del micrófono. En la industria cementera, las que se produjeron por KHD hace algunos años fueron 300. Y las que están saliendo ahora están creciendo mucho, digamos, por todos lados. ¿A qué te refieres? ¿Limitantes en el mineral, en costo? No trabajarías con el mineral blando. Pierdes tiempo. ¿La disponibilidad? ¿El costo? ¿Se refiere a eso? ¿Disponibilidad? ¿Disponibilidad del equipo? ¿Sabes algo sobre la disponibilidad del equipo en operaciones? No le sigo. La disponibilidad del equipo y la fractura de las partículas, en este caso, de la eficiencia.
¿hasta dónde podría llegar la limitante del HPGR? Porque ahorita se supone que es el equipo más eficiente que hay en combinación. Entonces, ¿hasta dónde podría llegar el HPGR? O sea, sabes que aquí está el limitante, este es de aquí no podemos pasar. En este caso, por ejemplo, en el caso de Molienda SAC, he estado mucho en función de la probabilidad del golpe de las partículas. El HPGR, ¿cuál sería la otra limitante? En una investigación que hizo Scherner. Okay, you can take off your headset, otherwise you're going to hear me. La investigación que Scherner hizo en la universidad en los últimos 20 años era toda dirigida a hacer conminución solamente con el HPGR, que ahora quiere decir que se tiene unas cargas circulantes muy pesadas, altas. Yo pensaría que funcionaría solamente con un material que salga en flujo libre. Si manejas cuarzo y haces molienda de cuarzo en un HPGR, va a salir en flujo libre. Si manejas dolomita, va a salir como una pasta o un pastel, algo que sale como un pastel. Entonces, y se descompone al ponerlo en agua. Eso requerirá toda una operación extra para hacer este reciclado, porque tienes que tener entonces una recicladora muy grande para moler todo. Teníamos un proyecto sobre la molienda de carbón hace algunos años y el carbón salía como parecía como lo que sería ese recubrimiento que tienes en las carreteras. El agua no podría descomponer esto muy fácilmente, pero en metanol sí, que fue lo que hicimos para sacar la distribución del tamaño. Entonces después hay un óptimo. Si pones el molino de rollos y el de bolas juntos, puedes encontrar el punto óptimo de cuánta energía se puede invertir en el molino de rollos y cuánta energía en el de bolas. Creo que en Alemania solamente hay una planta, Cementos Heidelberg, y hacen molienda con el HPGR en todo. Y los demás hacen esta especie de sistemas híbridos, más bien, en donde se pasa por un HPGR y después se hace la molienda a más finos. Creo que las limitantes realmente se basan en si lo que vas a producir son pasteles y cómo vas a manejarlos posteriormente y qué es lo que puedes reciclar y demás. Así lo vería yo.